La sorprendente victoria del republicano Donald Trump en los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos genera una serie de debates y análisis. Después de todo, siendo novato en la política, logró alcanzar el más alto cargo de la mayor potencia del mundo. Lo que me llamó más la atención de esto fue en parte el enfoque económico de la revuelta. Pero creo que incluso más que eso fue un terremoto cultural y social y un ataque contra el sistema. Para Matt Dallek, Trump como presidente será diferente del candidato de las polémicas declaraciones durante la campaña. ¿Va a prohibir primero a los musulmanes que vengan a Estados Unidos? ¿Y a qué país va a apuntar primero para esta prohibición? No creo que él sepa. No sé si eso va a suceder. ¿Va a nombrar un fiscal especial para ir tras Hillary Clinton? El politólogo asegura que durante el gobierno de Trump va a haber una desaceleración en Estados Unidos en la escena internacional, pero aún no es posible saber en qué forma se va a desarrollar. Bien, vamos a continuar con Foro 45, información para el cambio. ¿Cómo queda Estados Unidos después de estas elecciones? Muy mal parado frente al mundo. ¿Verdad? Esa es la realidad. Sobre todo la imagen muy deteriorada. Después de estas elecciones, después de este proceso electoral. Y lo podemos ver en las reacciones de todo el mundo. Esas reacciones que se han dado a raíz de la elección de Trump, lo que dicen es, por un lado, que ese odio que Obama había logrado bajar hacia Estados Unidos y que es uno de los principales logros de Obama, va a resurgir en muchos lugares, sobre todo con los musulmanes. Recordemos que una de las cosas que Trump dijo es que los musulmanes no iban a entrar a Estados Unidos, aunque después suavizó el discurso un poco y dijo que había que analizar quiénes, pero esto, ¿qué trae como consecuencia inmediatamente? Bueno, que todo el mundo árabe que está convulso justamente en este momento, pues se siente aludido, se siente afectado, y eso vaya contra Estados Unidos. Rechazado. Lo mismo Europa. Cuando Trump dice que no va a negociar un acuerdo de comercio con Europa, Europa reacciona también y dice, bueno, pero ¿qué podemos esperar de Estados Unidos? Y América Latina, pues ya hemos visto la reacción. Pero se te olvidó que arremetió contra los chinos. Contra los chinos también. Sí, contra los chinos. De hecho, si Trump, que eso está muy distante de la realidad, ¿no? Que pueda llevar a cabo eso de aplicarle un 45% de arancel a todos los productos chinos. Imagínense que los chinos decidan vender la deuda que Estados Unidos tiene con ellos. Claro. Los chinos son los dueños del déficit cuasi fiscal de Estados Unidos. Es decir, tienen una inversión, la inversión más grande de China fuera del mundo está en Estados Unidos. Y el inversionista único más grande de Estados Unidos son los chinos. Sí. De manera que hay una, digamos, una dependencia mutua entre los chinos y Estados Unidos y no es posible esto que dice Trump, pero esperemos a ver. En términos internacionales, ¿cuál es el panorama que deja Barack Obama a Trump a nivel internacional? Bastante favorable. En un sentido, ¿no? Bueno. En un sentido, porque hay que verlo. Porque si tú te metes ahí en Siria ya, y en Oriente Medio, ahí hay un lío. Bueno, hay un lío y hay unas guerras que inició en la administración de Obama, que se esperaba que no hubieran guerras. Y que es una de las cosas incluso que Trump le sacaba a Hillary. Y al mismo Obama le decía, a Obama, tú eres el fundador de ISIS, del Estado Islámico. Algo increíble. Entonces, ¿qué se espera de Trump? Bueno, de Trump se espera, Trump ha dicho, a mí no me importa que en el mundo entero se proliferen armas nucleares. Mis aliados históricos como Corea del Sur, que se defienda por sus propios medios. Europa, que se defienda por sus propios medios. Le ha dicho a todo el mundo, incluso a Japón, defiéndete por tus propios medios, que son los aliados históricos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha dicho que Estados Unidos no va a intervenir contra ningún gobierno. Ha dicho, por ejemplo, que la OTAN, la Organización Transatlántica, que es la organización que ganó en la Guerra Fría, también que no le interesa seguir ahí. Es decir, si partimos de ahí podemos decir, bueno, no va a haber guerra desde Estados Unidos hacia el mundo. Ni va a haber interferencia. Ni va a haber interferencia. Estados Unidos se va a aislar, Trump va a crear un muro que no solamente va a cubrir todo México, sino que va a cubrir Estados Unidos entero y no va a haber problemas. Ahora bien, y eso tal vez, y ahí hago la pregunta entonces, ¿no es tal vez el mundo multipolar que desea la humanidad eso de Estados Unidos? Bueno, es un poco drástico,
pero hay que ver cómo esto ocurre. No es posible que Trump haga todo eso, es decir, que se retire de todos esos espacios así, Exacto. pero al final del día podemos sí decir que el mundo también desea un Estados Unidos que juegue un papel más neutral en determinadas cosas, claro, que permita que países, especialmente de América Latina, se desarrollen por sus propios medios. Y su soberanía también. La soberanía, que la Carta Democrática en la región se respete, que no haya más golpes de Estado, que no haya más interferencias en asuntos que afectan el desarrollo de nuestros países. O sea, en todo ese sentido, debemos ver también un poco más de la incertidumbre que hay ahora y pensar que efectivamente pudiera iniciar una nueva era. Hay quienes han dicho que con Trump inicia una nueva era, que no es tan simple como que él haya dicho todo eso, sino que va a empezar algo nuevo. Y yo diría que vamos a seguir, a darle seguimiento a todo esto, porque evidentemente algo nuevo acaba de ocurrir. Esa es la realidad. Bueno, ¿y cómo usted visualiza esa relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia, a partir de la presidencia de Trump? Bueno, Trump ha manifestado públicamente su admiración por Putin. Sí. Esa admiración que es aparentemente en lo personal, porque sí, Putin, después de la Unión Soviética haber sido lo que era, Putin ha logrado con su liderazgo personal relanzar a la Unión Soviética, a Rusia, sí, en cierta forma, y eso es lo que Trump más admira, que dice, bueno, si Putin lo logró hacer en Rusia, pues yo quiero hacerlo aquí en Estados Unidos. El mismo Putin ha dicho que puede mejorar, pero que no es suficiente con que Estados Unidos llegue. Pero Rusia y Estados Unidos no son los mismos. No, ninguno de los dos. Claro, son institucionalmente Rusia, las instituciones ahí no, se puede decir que no funcionan o funcionan a media. Claro, Putin tiene un control sí, muy amplio. Sí. Y evidentemente Estados Unidos y Rusia están enfrentados en Medio Oriente por intereses. Y esto hay que ver cómo Trump lo va a manejar. Lo que sí es evidente es que las relaciones van a ser mejores en lo inmediato a lo que eran con Obama. Eso es evidente. Pero ¿podemos nosotros ya visualizar el fin del libre comercio? Bueno, es que el libre comercio es la base de la economía norteamericana. Entonces, pero él prometió eso. Al final del día, cuando él dice que va a hacer a Estados Unidos más grande, si hace eso lo va a hacer más pequeño, porque la depresión, ustedes recuerdan que la depresión de 1929 fue fruto precisamente de eso, es decir, del proteccionismo. Del proteccionismo. Y el libre comercio tiene sus cosas malas, principalmente para los países pequeños como los nuestros, que no podemos competir y que debimos haber creado unas bases mejores para competir en determinadas cosas y que necesitamos apoyos específicos. Pero para el caso de los grandes países, ellos siempre se han aprovechado del libre comercio. Al libre comercio le debe en gran medida el desarrollo que exhiben hoy en día. Claro. Bien, entonces, por eso yo diría que sobre todo ese discurso de Trump, hay que ver y esperar realmente qué es lo que él va a implementar. Sí, porque Barack Obama prometió muchas cosas y al final del día cumplió pocas. Bueno, hay que tomar en cuenta que Barack Obama tampoco tenía el Congreso a su favor. Okay. Y que, por ejemplo, la iniciativa de él en materia de inmigración no pudo llevarla a cabo como esperaba. La reforma en la salud. La reforma sanitaria, por ejemplo, una de las cosas que Trump prometió fue barrer con el Obamacare. Sí. Y esto... Él dice que es un barril sin fondo. Y esto evidentemente... digamos, tal vez las grandes corporaciones de seguro en Estados Unidos las ha afectado, pero ha creado un proceso de democratización de acceso a la salud en Estados Unidos y que puede, al final del día, si Obama dice lo que va a hacer, volver a lo que estaba antes y posiblemente los norteamericanos, que dicho sea de paso, hay mucha pobreza en Estados Unidos, no van a contar entonces con ese acceso a la salud que estaban contando en este momento. ¿Qué puede esperar la República Dominicana con este triunfo inesperado de Trump, específicamente caso Haití y embajador? ¿El caso Haití, embajador de dónde? De aquí. El de aquí. Bueno, el embajador de aquí es una persona que era un colaborador muy directo de Obama. Lo más probable es que termine su periodo el próximo año con la administración Trump y que tengamos nuevo embajador.
En el caso de República Dominicana en general, yo te diría que nosotros tenemos, por un lado, la ventaja de que tenemos una población importante en Estados Unidos, que al final del día juega un papel importante en términos políticos. Y económico. Económico. Ya hay un primer dominicano que es senador en Estados Unidos, sí, que es Espaillat, Adriano Espaillat, y que efectivamente también es una voz importante, no solamente para la comunidad dominicana, sino para la comunidad latina en general. Está el tema del comercio. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que no es el mejor acuerdo. De hecho, es un acuerdo lesivo a muchos intereses nacionales, especialmente al sector productivo, al sector agrícola, pero que ha contribuido en alguna forma con el empleo en materia de las zonas francas, de las exportaciones. Ese acuerdo se puede mejorar. Por ejemplo, algo que decía la canciller de México recientemente es que, tomando de la palabra a Donald Trump, ellos no quieren que Estados Unidos se salga del acuerdo con México, pero sí que se renegocie. Es decir, y algo parecido podemos plantear aquí. Aquí hace poco el presidente Danilo Medina designó una comisión para evaluar todo el tema del impacto agrícola de acuerdo con Estados Unidos, de acuerdo comercial, y pudiera ser una gran oportunidad porque todo el sector agrícola dominicano está a la espera de que los efectos de la liberalización ya de parte de Estados Unidos para acá no los afecte como se espera que los pueda afectar. Estamos hablando de que básicamente todos los productos agrícolas van a poder entrar libres de impuestos a República Dominicana. Y eso, para el sector productor, es realmente un palo. Un palo porque no está preparado para competir de ninguna forma con una producción agrícola en Estados Unidos que está subsidiada, que recibe miles de millones de dólares cualquier productor para producir arroz, para producir cualquier tipo de producto agrícola, que no es el caso dominicano. En resumen, ¿cómo usted ve el mundo con Trump? Ya al final. Bueno, yo lo veo como el mundo lo ve, es decir, con toda la incertidumbre que hay, con toda la lamentable mala imagen que despertó durante la campaña y con todo lo nefasto. Ahora, a todo esto, pienso que va a haber un margen entre lo que llega el 20 de enero, que es cuando se espera que se pueda instalar ya como presidente, a lo que hay en el día de hoy. Estados Unidos no cambia su política internacional tampoco por un cambio de presidente. Claro. En Estados Unidos las instituciones tienen su propia política internacional por cada una. Las instituciones funcionan y lo que sí debe esto servirle, especialmente a América Latina, es de que debe hacer su propia agenda propositiva, es decir, no esperar a lo que ocurra en Estados Unidos, sino que seguir impulsando su agenda de integración, su agenda de desarrollo y la agenda que contribuya con que sus ciudadanos se sientan también muy orgullosos de ser dominicanos, mexicanos, puertorriqueños, en definitiva, latinoamericanos. Agradecemos enormemente la participación que has tenido en este programa. Foro 45 se siente privilegiado de tu presencia en esta noche. Y así terminamos esta importante entrevista. Francis y Javier, María Estela de León les dicen hasta una próxima entrega. Foro 45. Información para el cambio.